Hoy quiero hablarte sobre el tema Recuerda las 4 R, titulado Cabeza de Teflón. Creo que ante una crisis, ante una situación, lo peor que puede pasar en la vida de una persona, de un cristiano, de un hijo de Dios, de alguien que ha caminado, experimentado la gloria de Dios, es no acordarse de todas las grandezas que Dios ha hecho en su vida. Miramos al pueblo de Israel, un pueblo que había experimentado la gloria de Dios, que había palpado la gloria de Dios, que habían mirado señales, prodigios, grandeza en sus vidas. Y cuando venían los problemas, las dificultades, tenían cabeza de teflón, no se acordaban de nada. Seguramente de la misma manera, muchos de nosotros hemos pasado situaciones difíciles, crisis, problemas económicos, problemas morales, enfermedades, dificultades, donde hemos ido con el doctor y el doctor nos ha dicho, ¿sabes qué? Pues el mes pasado que viniste traías 400 de diabetes, ahorita tienes 600, no sé cómo es que camina. El mes pasado no traías colesterol, triglicérico ni presión alta, hoy trae todos esos males. Antes tomábamos 20 pastillas o 30 pastillas al mes, ahora son 200, son 300. Y el doctor empieza a enfatizar que la crisis se está poniendo más difícil. Pero Dios es experto en las situaciones difíciles. El poder de Dios no empieza cuando la sabiduría y el conocimiento y el poder humano empieza. El poder de Dios comienza cuando la sabiduría y el conocimiento y el poder humano termina. Ahí es cuando empieza el poder de Dios a manifestarse, a hacerse grande en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Es por eso que hoy en este día quiero hablarte sobre 4 puntos importantes ante una situación difícil. 4 palabras que empiezan con la letra R. En primer lugar, ante una situación difícil, ante un problema, ante una dificultad, tenemos que revisar nuestro camino. Lamentaciones capítulo 3, verso 40, dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Escudriñemos nuestro camino. Hay personas que están pasando por una dificultad, ante un problema, y no hacen un stop en su vida para ver qué es lo que están haciendo mal. Hablemos de alguna enfermedad, posiblemente la diabetes. Él se disparó de una manera gigantesca. ¿Y qué es lo que pasa? No revisa su camino, no revisa su hábito alimenticio. Posiblemente ahí está el detalle, dijera alguien por ahí. Ahí está el clavo, ahí está el problema, ahí está el meollo del asunto. Necesita hacer ajuste, buenos hábitos alimenticios para que eso vuelva a bajar, porque si le dan los medicamentos adecuados, de nada va a servir si no revisa sus hábitos alimenticios. O si hay problemas en la familia, problemas en el hogar, problemas en el matrimonio. Antes de echarle la culpa a todo mundo, al vecino, a la vecina, al esposo, a la esposa, a los hijos, es revisar nuestra conducta, nuestras acciones. El ser humano es muy dado a evadir sus problemas, a evadir sus dificultades y decir, bueno, yo le contesté a mi esposa y porque ella siempre me está gritando. ¿Pero qué hiciste para que te gritara? Ninguna cosa justifica la otra, pero no justificamos, no verificamos nuestro camino. Y hay que hacer un stop para revisar nuestro camino, nuestras acciones. Puede ser que antes de que nosotros clamemos a Dios y le digamos, Señor, ¿por qué la estoy pasando mal? ¿Por qué el problema en el matrimonio cada vez es más difícil? Problemas con los hijos cada vez es más difícil. Problemas con la enfermedad cada vez más difícil. Antes de reclamarle a Dios, es importante meditar, revisar
nuestra condición de vida, nuestra acción de vida, porque posiblemente esa sea la consecuencia de malos hábitos, malas acciones, malas actitudes. Nuestros caminos con Dios no han sido de lo todo correcto y por eso ha venido sobre nuestra vida mal. Puede ser que la respuesta esté en todo lo que nosotros hacemos. Ezequiel capítulo 18, verso 25 dice: y si dijeres no es recto el camino del Señor, oíd ahora la casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Los caminos de Dios jamás serán torcidos. Los caminos de Dios jamás serán inadecuados. Pero ¿cuántas veces nosotros caminamos otros caminos que no son los caminos de Dios? En la palabra de Dios podemos encontrar el consejo para ser un buen esposo, pero también el consejo para ser una buena esposa. Podemos encontrar el consejo para ser buenos hijos, como para ser buenos padres, como para ser buenos ciudadanos, como ser buenos empleados o ser buenos trabajadores o buenos patrones en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice escudriñar la escritura, porque a vosotros parece que en ella tendréis la vida eterna. También Salmo 119, 105 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Quieres que tus caminos sean correctos? ¿Quieres que tus caminos sean luz? Necesitamos meditar en la palabra, porque eso alumbrará nuestra vida y cada día, de día en día, seremos mejores personas. En segundo lugar, tenemos que recordar las promesas que hicimos. Eclesiastés capítulo 5, verso 4 al 6, dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en lo insensato, cumple lo que prometes. Verso 5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Verso 6, no dejes que tu boca te haga pecar, ni diga delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. ¿Cuántas veces cuando venimos a la casa de Dios, venimos con promesas y le ofrecemos a Dios muchas cosas? Hay personas que he conocido, no la de este lugar, la de otra iglesia, allá la de la vuelta. He escuchado personas que le dicen: Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir. Mira, Señor, que estoy malo de los pies, pero si tú me sanas, yo no me voy a cansar de ir a predicar tu palabra, y no importa que camine 3 horas, 4 horas, pero si tú sanas mis pies, yo voy a llevar tu palabra donde tenga que llevar. ¿Y sabes qué? Dios hace el milagro. Pasan 1 mes, 2 meses y 3 meses y se olvidaron de esas promesas, se olvidaron de lo que Dios le prometieron a Dios. Y la palabra de Dios es bien clara diciendo: es mejor que no prometas, no sea que prometiendo y abriendo tu boca diga: es que lo hice sin pensar. Ya lo prometiste delante de Dios y tenemos que cumplirlo. De la misma manera en los matrimonios pasa lo mismo. Cuando el joven anda cortejando a la doncella, le dice: mira que te voy a bajar la luna, mira que te voy a ofrecer esto, mira que te voy a pasar, te voy a comprar esto. Resulta que cuando ya hay el sí y después el matrimonio, nada de eso. No le alcanzó ni la hoja de un árbol, menos la luna para comprársela. Lo único que le prometió fue una vida de ángel, descalza y sin comer todo el tiempo. Recuerdo en una ocasión que una persona caminaba 6 horas para ir a la iglesia. Entonces el hermano empezó a decirle a los hermanos de la iglesia: hermano, batallo mucho para ir a la iglesia, pero siempre estoy aquí. Y la iglesia miraba que este hermano era un hermano esforzado, caminaba 6 horas a pies para ir a la iglesia. Así que empezaron a orar los hermanos de la iglesia para que Dios le proveyera una casa
cerca de la iglesia. Resultó que en unos meses el hermano pudo comprar una casa pegado a la iglesia, cerquita. Y el hermano llegaba temprano los primeros meses, pero así fue pasando el tiempo. De repente llegaba, de repente no, hasta el momento que ya no llegó a la iglesia. Los hermanos miraron algo malo porque antes que caminaba 6 horas sí estaba ahí en la iglesia y después ya no. Cuando solamente era cuestión de 1 minuto para estar ahí, segundos para estar ahí, pues estaba pegada a la iglesia con la casa. Entonces fueron a visitarlo unos hermanos de la iglesia y le dijo, hermano, Dios le bendiga, los atendió muy bien. Hermano, ¿por qué no ha ido a la iglesia? No, yo siempre he estado ahí. Pregúnteme el servicio de domingo, de qué se trató la predicación y yo estuve ahí. Pregúnteme la alabanza y yo también le sé cuáles fueron los cantos que cantaron. Es más, aquí puse los puntos de la predicación, pero no los miramos. No, es que yo estaba en mi hamaca, dice. Es que ahora, dice, pues estoy buscando a Dios en descanso, dice. Y pues cada vez que empieza el servicio yo tiendo mi hamaca, pongo una mesita, pongo la Biblia, pongo un cafecito, hay un panecito y mientras la predicación yo me pongo también a mi hija que me mesa en la hamaca y ahí poder yo alabar a Dios, dice, en descanso, dice. Y lo hago todos los días, cada servicio, no me pierdo ningún servicio. ¿Cuántas veces las personas le ofrecen a Dios algo con tal de que Dios lo saque de aquel problema? Pero después se olvidan de sus promesas. En Salmos capítulo 66, versos 13 al 14 dice, entraré en tu casa con holocausto, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Ante los momentos de situación, ante los momentos difíciles, si tú has hecho una promesa, si has hecho un voto para el Señor, cúmplelo. Recuerdo unos años atrás, una amiga que de muchos años, esta joven, Dios la llamó con un propósito y había tenido una vida bastante difícil. Así que le dijo a Dios, Dios sáname. Y Dios la sanó de una enfermedad que tenía. Pero ella se olvidó de aquella promesa que le había hecho. Así que después viajó para el puerto de Veracruz. Ahí conoció a un joven. Ambos habían hecho una promesa, pero se olvidaron de aquello. Y empezaron a vivir en pecado. Y vino como consecuencia una enfermedad. Salieron positivos. A los 6 meses ella queda embarazada con el diagnóstico del que el joven estaba a punto de morirse. Así en cuestión de la nada, la enfermedad se le desarrolló fuertísimo. El joven muere. La muchacha tiene al bebé, a los 3 meses muere. Y ella vuelve a recordar que le había prometido algo a Dios y que no lo había cumplido. Se empezó un ayuno de 21 días. A medida que iba avanzando, ella pesaba 60 kilos. En transcurso de la enfermedad llegó a pesar 30 kilos. Y a como iba avanzando los días del ayuno, ella iba subiendo de kilo. A los 21 días, ella fue sanada de ese mal. Hoy por hoy, esa joven está de pastora, sirviendo a Dios, predicando. No olvidó lo que le había prometido a Dios, pero en una circunstancia anterior sí lo había hecho. ¿Qué necesitamos nosotros? Pasar por algo más difícil para acordarnos que somos deudores y que le hemos prometido algo a Dios. Tenemos que recordar lo que le hemos ofrecido. En tercer lugar, tenemos que retomar nuestro llamado. Lucas capítulo 9, verso 62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios.
La pregunta en esta hora es, ¿qué es lo que has abandonado? ¿Cuál es el llamado que Dios te ha dado y lo hemos desechado? Si Dios te llamó para predicar, empieza a predicar. Si Dios te llamó para evangelizar, empieza a evangelizar. Si Dios te llamó para ministrar en la alabanza, empieza a ministrar en la alabanza. Si Dios te ha llamado a cocinar y a ofrecer alimento a las personas con necesidades, empieza a hacer aquello. Pastor, pero es que no tengo la facilidad, es que no sé predicar. Pero si Dios te ha llamado, empieza a tomar curso de cómo predicar. Pastor, pero yo quiero cantar y yo sé que Dios me ha llamado a cantar. Entonces empieza a tomar curso de vocalización para que empieces a actuar y empieces a ofrecer tu vida al servicio. Es que a mí me gusta un instrumento y quiero servir a Dios en la alabanza tocando un instrumento, pero no sé. Entonces empieza a tomar clase de ese instrumento para que pueda servir a Dios. Pero retoma el llamado que Dios te ha llamado, porque Dios no te ha llamado para que juegues un partido y que simplemente estés en la banca. En el cristianismo no es como el fútbol, que hay jugadores de reserva. En el cristianismo todos tenemos que jugar los 40 minutos, 45 minutos de juego y tenemos que jugarlo al 100%. No podemos estar en la banca porque esos no son cristianos de reserva. Dios nos ha llamado para ser cristianos activos y principalmente con nuestra vida, con nuestro testimonio, jugar ese juego. No sé cuál es el llamado que Dios te ha dado o que has dejado, pero es importante que retomemos el llamado. ¿Has dejado de leer la Biblia? ¿Has dejado de orar? Posiblemente eres una persona que ha sido llamado para interceder. ¿Y hace cuánto tiempo que no intercedes por una persona? ¿Hace cuánto tiempo que no derramas tu corazón ante la presencia del Señor? Lamentaciones capítulo 2, verso 19. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor por las vidas de los pequeñitos que desfallece de hambre en la entrada de todas las calles. El mundo cada vez está más en descomposición y nosotros que somos la sal de la iglesia, que servimos para que este mundo, para que esta ciudad no se descomponga, tenemos que activarnos. Somos los que podemos cambiar esta sociedad. Empiece a predicar con su vida, con su testimonio al vecino, a la vecina, que Jesucristo puede cambiar. Si usted mira que la vecina está pasando por un problema en su matrimonio, le puede decir: yo estaba pasando por la misma condición, pero Dios restauró mi matrimonio, Dios restauró mi hogar, Dios restauró mi esposo, Dios restauró a mi esposa, y hoy por hoy, aunque no somos perfectos, pero ahí vamos caminando. Porque Dios hace la obra. Hebreos capítulo 10, verso 38. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. No retrocedas a tu llamado. No retrocedas a lo que Dios te ha llamado. Porque nada es más importante que lo que Dios ha puesto en tu vida. En cuarto lugar, tenemos que reconocer que Dios nos ama y sus pensamientos son siempre buenos para nuestra vida. Jeremías capítulo 29, verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros al fin lo que esperáis. Puede llegar el tiempo difícil, el tiempo de problema, el tiempo crítico para nuestra vida. Y podemos sentirnos que lo que estamos pasando no es justo. Podemos sentirnos que lo que estamos viviendo no es correcto. Pero sabe que Dios es perfecto en todos sus caminos y que Él no quiere vernos sufrir, Él no quiere vernos llorar. Pero muchas veces son consecuencia de nuestros malos caminos, de no reconocer nuestro llamado,
de no meditar en qué le estamos fallando a Dios. Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme al propósito de Dios hemos sido llamados. Yo recuerdo hace unos años atrás, en 2 ocasiones me han asaltado. Una fue aquí en Tijuana, en el Banco Banamex, y el otra fue en La Tapo, en la Ciudad de México. Y cuando yo llegué aquí a Tijuana, Dios usó a varias personas para darme una palabra en especial. Josué 1:9. Yo venía con miedo. Me habían asustado por mucho tiempo diciendo que Tijuana era una ciudad muy violenta, que mataban 2 personas diarias. En ese tiempo así era, pero hoy hasta 15 personas diarias matan al día. La delincuencia cada vez es más difícil. Entonces yo le dije a Dios, cuídame y yo te voy a servir. Esa fue mi promesa que yo le dije al Señor. Cuídame y yo te voy a servir, voy a entregar mi vida para ti en mi juventud. Resultó que así lo hice por algún tiempo, pero llegó el momento que yo dejé de predicar, dejé de orar, dejé de leer la Biblia. Y estando por un tiempo de valle de la amargura, con enfermedades, problemas, la muerte de mi mamá, y pasando por esos valles de amargura, voy al banco y me quitan 2 semanas del salario. Cuando yo salgo del banco, alzo mis ojos al cielo y le digo, ¿qué onda, Dios? Por varias ocasiones tú enviaste diferentes personas de aquí de Tijuana, de Ensenada, de Rosarito, sin conocerme, para decirme la misma palabra. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estaré contigo donde quiera que tú vayas. ¿Por qué no me defendiste? ¿Por qué permitiste que me asaltaran? ¿Por qué, Dios? Y en ese momento escuché una voz que empezó a correr sobre mi ser, sobre mi oído, y me dijo, porque tú me has dejado. Yo estoy contigo, pero tú me has dejado. En ese momento empecé a llorar y le dije, Señor, gracias, porque tuvieron que ponerme una arma para poder entender. Y le dije, está bien, voy a buscarte. Resultó que como que lo hice por unos meses. A los 4 meses viajo para la Ciudad de México y me vuelven a asaltar. Y le vuelvo a decir. Y Dios me vuelve a decir lo mismo. Búscame, porque yo voy a estar contigo. Y le dije en ese momento, Señor, 11,000 pesos me quitaron ahí, me dejaron sin ningún peso, ahí en La Tapo. Para llegar a Veracruz se ocupaban mínimo 1,500. Entonces yo le dije a Dios, mándame una persona para que me saque de esta ciudad sin ningún peso. Al momento que hago eso, se para un taxista, cuando los taxistas son usados para robar, se para y me dice, joven, ¿tiene algún problema? Sí, me acaban de asaltar. Súbete, dice. Vamos a buscar los asaltantes, si no, yo te llevo a donde vayas. 5 horas de camino todavía, y me llevó sin tener un peso hasta Veracruz. ¿Quién lo hace? Lo hace Dios. Pero tenemos que recordar y reconocer que cuando pasamos tiempo difícil es porque Dios nos ama tanto y nuestro camino se tiene que enderezar. En tiempo de crisis tenemos que revisar nuestro camino y hacer un alto para revisar nuestro corazón, nuestro pensamiento, y que se pueda hacer un ultrasonido de 5D para corregir nuestros males. Tenemos que recordar cada promesa que hemos hecho. Tenemos que retornar nuestro llamado y empezar
hacer lo que hemos dejado. Tenemos que recordar que Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Y quiero terminar con esto. Recuerda, retoma, reconoce, revisa. En medio de la tormenta siempre estará la mano de Dios para sostenerte.